Muchas gracias, Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, por aceptar la invitación de Capital 21. Bienvenido. No, gracias, Juan. No nos veíamos, la platicamos hace unos momentos desde el debate y ahora ya en mi calidad de alcalde, pues podemos compartir contigo y con tu auditorio lo que queremos hacer de Benito Juárez, cómo lo queremos hacer y, por supuesto, los proyectos a futuro en Benito Juárez. Y los proyectos a corto plazo, alcalde, díganos, ¿cuáles son las principales acciones que está emprendiendo ya como alcalde en funciones? Bueno, decirte que el primer día tomé la decisión de cerrar y de suspender todos los trámites relacionados con obras nuevas en Benito Juárez, es decir, a partir del 1 de octubre en Benito Juárez no se puede realizar ningún trámite relacionado con una obra nueva. ¿Qué queremos hacer? Primero, revisar todas y cada una de las obras que se encuentran en proceso en Benito Juárez. Primero, que respeten el uso de suelo, que respeten el programa de desarrollo urbano y, por supuesto, las que no, entrar en los procesos de demolición, en los procesos de revocación de la manifestación y de manera paralela. Queremos proponer, necesitamos no solamente cerrar la ventanilla y decir por un par de meses no se construye nada en Benito Juárez, sino por el contrario, actualizar los programas de desarrollo urbano en Benito Juárez, que son del 2005. Imagínate que estamos construyendo en Benito Juárez, que se están llevando a cabo nuevos inmuebles con las mismas lógicas que en el año 2005. Ni somos el mismo Benito Juárez del 2005, ni la ciudad es la misma que el 2005. Y por supuesto, otro tema fundamental, Benito Juárez fue una de las demarcaciones más afectadas en el sismo del 19 de septiembre y tenemos que actualizar nuestros atlas de riesgo. ¿Cómo van a actualizar estos atlas de riesgo y qué deben de hacer aquellas personas que quieran pues construir en Benito Juárez? Nos dice, alcalde, que por el momento no hay permisos, pero aún así para aquellas personas que quieran, no sé, remodelar una casa o intervenir un inmueble, ¿existiría algún protocolo? Claro, a ver, sí. el artículo 62 que está actualmente en trámites en la ventanilla única, lo que te permite es hacer remodelaciones a tu fachada, en fin, ¿no? Lo que nosotros quisimos evitar es que en el proceso de revisión estuviéramos recibiendo nuevas manifestaciones, nuevas solicitudes de obras nuevas. Desarrollos inmobiliarios, sí, por ejemplo. El tema del desarrollo inmobiliario desde el año 2000 en Benito Juárez, desde que se emitió el bando 2, ha sido muy complicado porque de una u otra manera no se equilibró este desarrollo con el servicio, con las necesidades de los benitojuarenses. Y por eso la medida que tomamos a partir de que asumí como alcalde es una medida histórica. En 18 años no se había hecho en Benito Juárez. Y lo hago precisamente en función de mis nuevas atribuciones como alcalde y con la posibilidad de ordenar todo el desarrollo urbano en Benito Juárez. No estamos peleados con el desarrollo, la ciudad tiene que crecer, nada más estamos peleados con el desorden. Un desarrollo ordenado. Y en cuanto a desarrollo y servicios, que va de la mano, los servicios de agua, los servicios de luz, los servicios de limpieza, ¿cómo garantizar a los habitantes de Benito Juárez que se lleven a cabo estos servicios, que cuenten con ellos, ya que es una de las principales demandas de la población? Precisamente por eso hicimos una reorganización de la estructura. Fortalecimos la parte operativa, que es precisamente las áreas de atención inmediata como servicios urbanos, que tiene que ver con el tema de las podas, de los balizamientos, del mismo recurso humano que es el agua, ¿no? Que es un problema que pasa en Benito Juárez y que aunado a eso vamos a entrar en un programa en donde vamos a sustituir, vamos a invertir en sustituir la red secundaria. A lo mejor son obras que no se ven, pero son obras que necesita la ciudadanía porque donde había una casa, hoy prácticamente en la misma toma viven 40 o 50 familias. Lo que queremos hacer es invertir en que disminuyan los problemas de agua en Benito Juárez y por supuesto de la mano con un gran equipo, con una gran atención en las áreas de servicios urbanos que precisamente tienen que ver con la mejora en la calidad de vida. Y para mejorar la calidad de vida, una de las principales también demandas de la población de Benito Juárez es la seguridad. Completamente. Queremos sentir tranquilos en toda la Ciudad de México, en Benito Juárez. ¿Qué acciones está emprendiendo, alcalde, para garantizar Mira, ese derecho? Decirte que primero en materia de seguridad se descompuso en el país, se descompuso en la Ciudad de México y pues Benito Juárez no es la excepción. Nosotros precisamente por eso tomamos la determinación de separar las áreas de prevención del delito y de protección civil. ¿Para qué? Para abocarnos en un programa muy específico precisamente a recuperar la paz y la seguridad en Benito Juárez. Vamos no solamente a invertir en equipo, vamos a invertir también en tecnología que nos permita, de la mano con los policías, con el estado de fuerza que vamos a aumentar en Benito Juárez, vamos a lograr también mejores resultados. En la medida en la que aumentemos la presencia
en que aumentemos la tecnología y el equipo con los que los policías salen a patrullar en Benito Juárez, vamos a tener mejores resultados. Alcalde, habrá equipos, habrá patrullas, habrá tecnología y profesionalización de los elementos de la policía en Benito Juárez, ¿también habrá? Por supuesto, nosotros traemos de manera paralela un programa de capacitación a nuestros elementos, a los elementos que están adscritos a Benito Juárez. Como tú bien sabes, existe un instituto de formación policial que se depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero nosotros queremos darles no solamente una capacitación, queremos darles un reconocimiento e incentivos a los policías que hagan bien su trabajo en Benito Juárez. Vamos a iniciar con uno de los programas sociales precisamente dirigidos a nuestros policías, porque si un policía hace bien su trabajo, tiene que venir con un reconocimiento hacia él y hacia su familia. Y estar más cercano a la población. Por supuesto. Alcalde, ¿algo más que usted quisiera añadir? No, pues agradecerte mucho el espacio y espero volver en unos meses con buenos resultados aquí a Capital 21. Le agradezco muchísimo, gracias. alcalde, y Capital 21 siempre es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.